Hola a todos, bienvenidos a mi canal Ferfer González. Mi nombre es Fernando Jacinto González y soy alumno de la Facultad de Medicina que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy vamos a tomar la parte 2 del manejo inicial a nuestro paciente quemado. Primero que nada, tenemos que tomar una valoración inicial de nuestro paciente, ya que en la parte 1 vimos toda la introducción acerca de qué son las heridas, cómo clasificarlas, pero en esta parte nosotros ya vamos a tomar en cuenta como si estuviéramos en el lugar en el que se encuentra nuestro paciente accidentado. Bueno, esta valoración inicial consta de 4 pasos. Lo primero que tenemos que hacer es el tratamiento de las vías respiratorias, la valoración de alguna otra lesión, como lo podrían ser fracturas, algún traumatismo. También tenemos que hacer el cálculo de cuál es el área quemada que tiene nuestro paciente y sobre todo hacer un diagnóstico de envenenamiento por monóxido de carbono y cianuro. Para poder saber cómo actuar, nosotros tenemos que considerar o contemplar ciertas situaciones muy generales en las cuales tenemos que actuar de forma rápida. Es cierto que todos los pacientes son muy distintos y que no se van a presentar con las mismas características, pero sí hay ciertos rasgos generales que nos pueden llevar a saber si es necesaria alguna intubación o alguna medida muy especial. En este caso, tenemos que preguntarnos, ¿qué pasaría si nuestro paciente tiene un edema rápido y grave que está causado por esta lesión térmica directa a la vía respiratoria superior por la inhalación de humo? Bueno, pues lo que debemos de hacer es anticipar la necesidad de intubar. Esto quiere decir que lo primero que tenemos que hacer es intubar a nuestro paciente y asegurarnos de que las vías respiratorias no estén obstruidas. Esto ya sea por la misma inflamación que provoca el inhalar el humo. Otra pregunta que podríamos hacernos sería, ¿qué pasaría si nuestro paciente tiene quemaduras peribucales y de las vibrisas? Bueno, las peribucales son básicamente alrededor de la boca y las vibrisas son estos vellos nasales. Tenemos que hacer la valoración inicial de la cavidad bucal y de la faringe, sobre todo para la misma razón que la de las vías respiratorias, para observar que no esté inflamado, que no esté obstruido y si es que podemos llevar a cabo alguna medida aparte para tratarlo, pues llevarla a cabo. Bueno, para empezar, los primeros signos que nos van a decir si nuestro paciente requiere de una intubación van a ser la disfonía, la sibilancia sobre estridor y sobre todo la disnea subjetiva. ¿Esto qué quiere decir? La disnea es esta falta o esta dificultad para respirar. La disfonía son alteraciones en las cuerdas vocales que nos van a inferir que nuestro paciente tiene una irritación de las vías respiratorias superiores. Y la sibilancia o el estridor es un sonido que es totalmente anormal, que va a presentarse en un paciente que tenga igual una inflamación de las vías respiratorias. Entonces, en cuanto nosotros detectemos esto en nuestros pacientes, debemos de intubar rápidamente. Otro aspecto importante es que los pacientes quemados deben de considerarse como individuos con traumatismo, por lo que debemos de seguir las mismas indicaciones que se siguen en cuanto al manejo de un paciente politraumatizado. De hecho, tengo un video al respecto y si es que lo quieres ver y saber cuáles son todas estas medidas de atención para un paciente politraumatizado, te va a estar apareciendo justo ahora en la parte de arriba una tarjeta que te va a llevar a ese video. Pero bueno, entonces debemos de iniciar con la valoración primaria, donde vamos a colocar catéteres intravenosos periféricos de muy grueso calibre y vamos a empezar con la reanimación con líquidos. No solo eso, sino que también podemos tener un catéter venoso central que sobre todo nos va a brindar información de cómo está el volumen sanguíneo de nuestro paciente, ya que si tuviera alguna hemorragia interna y estuviera perdiendo sangre, con este catéter venoso central nos daríamos cuenta y podríamos detener la hemorragia y sobre todo suministrar sangre para que nuestro paciente no tenga un choque hipovolémico. Una vez terminada la valoración primaria, continuamos con la valoración secundaria, que esta igual debe de ser muy rápida y oportuna. Entonces, en cuanto nuestro paciente llegue al hospital que lo estén atendiendo, debemos de llevarlo a la unidad de cuidados intensivos, sobre todo para evitar la hipotermia, que es decir, una baja en su temperatura, y sobre todo para no retrasar esta animación de nuestro paciente. Es muy recomendable que en la sala de urgencias se lleve a cabo una radiografía de tórax, sobre todo para evaluar el estado de las vías respiratorias, es decir, en este caso los pulmones, para ver que no haya un neumotórax o algún hemotórax que pueda estar ocasionando la inflamación y la dificultad respiratoria. Un aspecto muy importante y que es clave
en todo médico es que nunca debe de administrar antibióticos a nuestro paciente quemado, ya que esto, más que ayudarlo, lo desfavorece debido a que nos puede provocar infecciones por hongos o incluso por microorganismos mucho más resistentes. El médico también debe de considerar el tratamiento para la ansiedad a largo plazo, ya que el accidente por el que acaba de pasar nuestro paciente es algo que lo va a preocupar, lo va a alterar mentalmente. Por lo tanto, es recomendable administrar un ansiolítico como por ejemplo una benzodiazepina. Ahora bien, en este cuadro nos muestran una lista de todas las razones o los motivos por los cuales sería necesario llevar a nuestro paciente a un centro de atención para pacientes quemados. Una razón fundamental es si nuestro paciente presenta una quemadura con un espesor parcial que afecta aproximadamente el 10% de toda su superficie corporal. Es decir, si proporcionalmente en el cuerpo del paciente tenemos el 10% o más de todas las estructuras quemadas, es necesario llevarlo igual a un centro de atención para pacientes quemados. Otra razón es si nuestro paciente presenta quemaduras de tercer grado sin importar el grupo de edad. Es decir, si nosotros tenemos a un recién nacido, si nosotros tenemos un niño, si nosotros tenemos un adulto, si tenemos un joven, si tenemos una persona de la tercera edad, pero tiene una quemadura de tercer grado, es necesario llevarlo igual a un centro de atención para pacientes quemados. Y como pueden ver, la lista es realmente extensa, entonces en esta parte pueden pausar el video para leerlo con mucho mayor detenimiento. Existen muchas fórmulas para la reanimación de individuos quemados, y todas ellas se basan en las necesidades de reponer los líquidos que esté perdiendo nuestro paciente. Y para saber cuánto líquido requiere nuestro paciente, es necesario saber qué cantidad proporcionalmente de todo el cuerpo del paciente está quemado. Para poder definir cuánto porcentaje realmente de nuestro paciente se encuentra con una quemadura, tenemos a la denominada regla de los 9, que es un método simple, rápido y eficaz para calcular el tamaño de la herida. Y bueno, como podemos observar en esta imagen, sobre todo en esta imagen de la izquierda que está de color naranja, podemos observar cómo se distribuye y cómo vamos a denominarle ciertos valores a cada una de las estructuras del cuerpo. En este caso, como podemos observar, es 9% para un brazo. Todo un brazo va a equivaler al 9%. La parte del tórax y la zona abdominal corresponden al 18%. La zona de los genitales el 1%. La cabeza el 9% y las piernas el 18%. Todas estas estructuras ya están organizadas de esta manera, por lo que si nosotros tenemos a un paciente que tiene el brazo izquierdo en este caso y la pierna izquierda quemadas, tenemos que hacer solamente la cuenta, o bueno, la suma. En este caso sería 9 más 18, que nos daría un total de 27%. Entonces, de esta forma podemos aproximarnos a un porcentaje de quemadura en todo el paciente y llevar a cabo las medidas correspondientes. También tenemos este diagrama, que es el diagrama de Lund, que se basa en lo mismo, se refiere a qué tanto porcentaje es, pero en este caso en niños. Y esta es otra imagen que nos va a decir cuánto tiene nuestro paciente, pero de una forma muchísimo más subdividida. En este caso, la pierna habíamos visto en la imagen anterior que corresponde al 18%. Pero ¿qué pasaría si nuestro paciente solo tiene una quemadura desde la cintura hasta la rodilla? Pues bueno, esa parte equivale al 9%. La pantorrilla equivale al 6% y el pie equivale al 3%. Si hacemos la suma del 3 más el 6 más el 9, nos va a dar el 18% que nos mostraba la imagen anterior. Entonces, estas dos imágenes se complementan porque una nos dice de forma general cuánto equivale cada estructura y esta imagen nos subdivide todas las estructuras para poder obtener tal vez un porcentaje muchísimo más preciso y exacto. Ahora pasemos al diagnóstico para un envenenamiento. El envenenamiento por monóxido de carbono y por la inhalación de humo es un aspecto muy importante que debemos de vigilar. En este caso tenemos que la afinidad, o mejor dicho con otras palabras, la compatibilidad que tiene el monóxido de carbono con la hemoglobina es de casi 200 a 250 veces más que la que tiene la hemoglobina con el oxígeno. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto? Bueno, esto es importante porque la hemoglobina es una proteína presente en nuestra sangre que se encarga de llevar el oxígeno que nosotros respiramos a todos los órganos del cuerpo para que funcionen de forma correcta. Pero al estar en un incendio, por ejemplo, el humo, además de otras sustancias, suele soltar monóxido de carbono. Si nosotros inhalamos el monóxido de carbono, se va a juntar muy fácilmente con la hemoglobina
pero al juntarse la hemoglobina con el monóxido de carbono van a dejar afuera el oxígeno. Entonces esto nos va a provocar que nos asfixiemos y esto nos puede llevar incluso a la muerte. Tras la aparición de los síntomas neurológicos, como lo podrían ser la pérdida de la conciencia, debemos de medir en nuestro paciente cuáles son las concentraciones de carboxihemoglobina, que es la unión del monóxido de carbono junto con la hemoglobina, porque a veces cuando solemos poner el oxímetro, el paciente puede presentar unos valores que no son los verdaderos. Entonces puede presentar que nuestro paciente tenga una oxigenación del 87%, que no está muy baja, pero sí es baja, y pues en realidad el paciente podría tener mucho menor. Entonces por eso es importante tomar las concentraciones de carboxihemoglobina y no solamente quedarnos con el valor que nos arroje el oxímetro. El tratamiento ideal para este tipo de casos, en este caso con el envenenamiento de monóxido de carbono, es administrar oxígeno al 100%. Esto lo hacemos para poder reducir la cantidad de tiempo que va a estar adherida la hemoglobina con el monóxido de carbono y que después el oxígeno pueda unirse de forma normal a la hemoglobina y pueda nutrir a los órganos de todo nuestro cuerpo. Como ya habíamos mencionado, no solo el monóxido de carbono es una de las sustancias peligrosas que suelta el humo, sino que también pueden llegar a soltar algunas, como lo podría ser el cianuro de hidrógeno. Esta realmente es bastante considerable y muy importante, al igual que la del monóxido, sobre todo porque los pacientes afectados suelen presentar una acidosis láctica persistente y una elevación del segmento ST. El segmento ST, eso lo vamos a observar en un electrocardiograma. Estas son las condiciones o estas son las formas en las que nosotros vamos a poder detectar si es que el paciente tiene una intoxicación por cianuro. Normalmente se recomienda que ante una intoxicación por cianuro se administre hidroxicobalamina, ya que esta se va a unir, así como la hemoglobina se junta muy fácil con el monóxido de carbono, bueno, pues la hidroxicobalamina se va a juntar muy fácil con el cianuro. Y al ser la hidroxicobalamina un medicamento, pues se va a excretar por el riñón a través de la orina, por lo que es muy recomendable administrar hidroxicobalamina de forma inmediata cuando detectemos que nuestro paciente tiene intoxicación por cianuro. Pero ¿cómo podemos saber que nuestro paciente tiene una intoxicación por cianuro? Bueno, pues este es un electrocardiograma, o en esta imagen podemos observar dos electrocardiogramas distintos. Este es un electrocardiograma en condiciones normales, de cómo se debe de presentar en una persona sana. Y pues sobre todo lo que nos va a importar es toda esta área que está coloreada de amarillo. Como pueden ver, la línea que está dentro de esta zona de amarillo, pues es una línea recta hasta cierto punto, pero no está ni muy elevada ni muy deprimida. Está realmente en condiciones muy lineales. Pero nosotros cuando nosotros observamos que un paciente tiene una intoxicación por cianuro, lo que vamos a observar va a ser esto, una elevación de este segmento ST. Este es el segmento ST, como su nombre lo dice en esta parte. Entonces vamos a observar claramente una elevación del segmento ST, lo cual es una señal clara de que un paciente tiene una intoxicación por cianuro. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Ya sabes que si te gustó y te resultó útil, puedes dejarme un like, puedes compartir este video con tus amigos o con conocidos que sepas que les puede ser útil toda esta información. Puedes suscribirte al canal sin olvidar activar la campana para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y bueno, yo soy Fernando González y nos vemos en el próximo video.